Camaradas, el acto de la comedia del que se ha hablado aquí esta mañana varias veces fue un preludio. Tenemos una fe resuelta, es que están vivas todas las fuentes genuinas de España. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich Buenos días, compañeros y licenciada presente. Somos el grupo número 2 y hoy les traemos un recorrido por dos doctrinas autoritarias que marcaron profundamente el siglo XX. Y este fue el nazismo, que surgió en Alemania tras la Primera Guerra Mundial, y el falangismo, nacido en España durante la Segunda República. Aquí analizaremos sus fundamentos ideológicos, líderes, postulados principales y su influencia internacional. Sin más, empecemos con la doctrina del nazismo. Objetivos del nazismo. El nazismo, liderado por Adolf Hitler a través del Partido Nacionalsocialista Alemán, tiene tres grandes objetivos. Primero, imponer la supremacía de la raza aria, considerando que esta era superior a otras razas, especialmente los judíos. Esta idea racista condujo a la implementación del Holocausto, donde millones de judíos y otros grupos fueron exterminados. Segundo, construir un estado totalitario bajo el principio del Führer, donde Hitler tendría el control absoluto de todos los aspectos de la vida alemana: política, educación, medios de comunicación y cultura. Tercero, expandir el territorio alemán hacia el este de Europa, bajo la doctrina del Lebensraum, o espacio vital, para obtener recursos, tierras agrícolas y asegurar la supervivencia de la población alemana. ¿Qué es el nazismo? El nazismo proviene del alemán Nationalsozialismus, que significa nacionalsocialismo. Fue la ideología nacionalista y supremacista del Tercer Reich alemán, liderado por Adolf Hitler. Desde 1933 hasta 1945 fue muy similar al fascismo italiano, pero con un ferviente componente antisemita y más radical. Postulaba que la superioridad de la raza aria le otorgaba el poder de gobernar sobre otras, y trataba a los judíos como una amenaza que debía eliminar. El nazismo pretendía ser una visión del Estado, del mundo y un modelo de vida basado en creencias científicas de la época, como la superioridad de unas razas y lenguas sobre otras, apoyándose en la teoría de la evolución. Se alimentó del nacionalismo alemán, de la crisis económica o del antijudaísmo cristiano, y creía en la desigualdad de los seres humanos para fundamentar posturas racistas que llevaran al Holocausto. Esta ideología, liderada por Adolf Hitler desde los años 20, resaltaba el nacionalismo alemán y pretendía devolverle su estatus al país. Se convirtió en un fenómeno de masas gracias a su retórica, violencia y propaganda. Fue así como el Partido Obrero Alemán, luego Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán o Partido Nazi, llegó democráticamente al poder en enero de 1933, apoyado por otras formaciones de derecha. Origen del nazismo. El nazismo surge en Alemania tras el final de la Primera Guerra Mundial, 1918. En un contexto de profunda crisis económica, social y política, el partido original, el Partido Obrero Alemán, fue fundado el 5 de enero de 1919 en Múnich. Ese mismo año, Adolf Hitler se integró al movimiento. En 1920 lo transformó en el Partido Nacionalista Obrero Alemán. Hitler fue nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933, iniciando oficialmente el Tercer Reich. El régimen nazi perduró hasta 1945, cuando Alemania fue derrotada al final de la Segunda Guerra Mundial y Hitler murió por suicidio. Ahora, los postulados fundamentales del nazismo. Los principales postulados que sustentaron el régimen nazi incluyen: número 1, supremacía de la raza aria, vista como biológicamente superior. Esta idea justificó leyes de pureza racial, campañas de propaganda y el exterminio de millones de personas durante el Holocausto. 2.
antisemitismo radical, que no solo promovía la discriminación de los judíos, sino su eliminación total del tejido social y político alemán. Número 3. Führerprinzip, la concentración total del poder en la figura del líder. Hitler era considerado infalible, y su voluntad se imponía sobre cualquier ley o institución. Número 4. Nacionalismo extremo y militarista, que exaltaba la gloria alemana, reivindicaba el pasado imperial y consideraba la guerra como medio legítimo para conquistar territorio y recursos. Número 5. Anticomunismo y antiparlamentarismo, considerando el marxismo como enemigo absoluto y el sistema democrático como corrupto y débil. Exponentes teóricos del nazismo. ¿Cuáles fueron sus principales exponentes? Entre ellos está Alfred Rosenberg, autor del mito del siglo XX, que fue el principal ideólogo racial del nazismo. Está también Houston Chamberlain, filósofo británico que defendía la superioridad germánica, y su obra influyó profundamente en Hitler. Está también Carl Schmitt, jurista que justificó el Estado autoritario y defendía el poder absoluto del Führer como fuente de orden legal. Hans Gunther, antropólogo que clasificó las razas humanas, y sus ideas sustentaron a las políticas de higiene racial. Expansión y países donde se implementó el nazismo. El Tercer Reich se expandió desde 1938, bajo el principio del Lebensraum, buscando territorio y recursos. Países como Austria, Italia, Croacia, Hungría, Francia y Eslovaquia colaboraron activamente con el régimen nazi, algunos como aliados oficiales y otros como estados títeres. Además, se registró participación de ciudadanos en Ucrania, Lituania, Estonia, Letonia, entre otros, en acciones antisemitas. En muchos casos, estas colaboraciones incluyeron persecuciones, deportaciones y asesinatos de judíos. Al final de la guerra, muchos de estos enfrentaron el difícil proceso de admitir su implicación. Muy bien, ahora que ya hemos explorado a profundidad el nazismo, sus objetivos, postulados y expansión internacional, pasamos al segundo eje de nuestra exposición, el falangismo. Objetivos del falangismo. El falangismo, fundado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, perseguía tres objetivos fundamentales. Primero, defender la unidad y grandeza histórica de España, rechazando cualquier autonomía regional. Segundo, establecer un Estado autoritario y nacional sindicalista, eliminando tanto el sistema capitalista como el marxista. Tercero, imponer un orden moral católico, donde los valores como obediencia, jerarquía y disciplina fueran pilares de la vida nacional. ¿Qué es el falangismo? El falangismo es un movimiento surgido de la Falange Española. Este partido político, que fue fundado por José Antonio Primo de Rivera en 1933, siguió los lineamientos ideológicos del fascismo italiano. A partir de la implementación exitosa del fascismo en Italia de la mano de Benito Mussolini, la derecha española buscó reproducir la experiencia en su tierra. José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, que gobernó España entre 1923 y 1930, fue el líder que irrumpió con la intención de imponer un régimen reaccionario y autoritario. El falangismo de este modo apuntó a impedir el avance de las posturas de izquierda. Su accionar violento en las calles resultó vital para propiciar el clima que derivó en la guerra civil, cuyo resultado fue el triunfo de Franco, más allá del rol de la Falange Española como partido político. El falangismo no impulsó una actividad partidaria, sino que era antiparlamentario. El antiparlamentarismo se caracteriza por un movimiento o actitud político que rechaza el parlamentarismo como forma de organización.
Por ejemplo, movimientos autoritarios o populistas que ven al Parlamento como una institución corrupta, lenta o inútil, y grupos anarquistas o revolucionarios que consideran que el parlamentarismo no representa al pueblo de verdad y solo perpetúa el sistema capitalista o burgués. Origen e ideología del falangismo. Surgió en España durante la Segunda República. En 1933 su líder fue José Antonio Primo de Rivera. Apareció en un contexto de polarización social y temor al comunismo. Se inspiró en el fascismo italiano y promovía nacionalismo español, anticomunismo, autoritarismo, rechazó el regionalismo y defensa activa de la religión católica. Luego tenemos postulados fundamentales del falangismo. Los pilares del falangismo eran: número 1. Unidad nacional. España debía funcionar como una sola nación centralizada. Las autonomías eran vistas como divisiones que debilitaban la patria. Número 2. Estado autoritario. El falangismo rechazaba la democracia y proponía un Estado fuerte, sin pluralismo político ni oposición. Número 3. Anticomunismo militante. El marxismo era considerado el enemigo principal y se defendía el uso de la fuerza para su erradicación. Número 4. Catolicismo tradicional. La religión no solo guiaba la moral personal, sino que debía ser base de la educación, la cultura y el gobierno. Número 5. Corporativismo económico. Se proponía unir obreros y empresarios en sindicatos verticales organizados por el Estado, evitando la lucha de clases. Exponentes teóricos del falangismo. Uno de los exponentes teóricos más importantes de esta doctrina son José Antonio Primo de Rivera, abogado político y mártir del régimen franquista, fusilado el 20 de noviembre de 1933 en Alicante. Está también Ramiro Ledesma Ramos, nacido en Alfara de Sayago en 1905, fundador de la IONS, integró el sindicalismo revolucionario con el fascismo. Onésimo Redondo, nacido en Valladolid en 1905, ferviente anticomunista y promovía la acción directa y violenta contra el marxismo. Expansión y países donde se implementó el falangismo. El falangismo, nacido en España en 1933, se difundió en Hispanoamérica entre las décadas de 1930 y 1950. Influyó en movimientos nacionalistas y católicos con fuerte rechazo al comunismo. Bolivia. En 1937 surgió la Falange Socialista Boliviana. Fue oposición activa aunque nunca gobernó. Chile. La Falange Nacional inspiró al Partido Demócrata Cristiano en 1957. Colombia. Laureano Gómez simpatizó con el falangismo durante los años 40. Costa Rica. Entre 1937 y 1946 hubo prensa y radio con contenido falangista. México. El sinarquismo adoptó ideas similares. Empresarios formaron grupos falangistas. Otros países como Cuba, Perú, Ecuador y Venezuela tuvieron círculos menores con influencia ideológica. En conclusiones, tenemos comprender para no repetir. Las doctrinas totalitarias como el nazismo y el falangismo nos muestran cómo las crisis sociales, económicas, políticas pueden ser terreno fértil para ideologías extremas. Está también el poder de las ideas. Estas ideologías no surgieron espontáneamente, sino que fueron construidas por pensadores influyentes. El nazismo y el falangismo son recordatorios del poder destructivo que tienen las ideas cuando se convierten en verdades incuestionables. Comprender su historia, sus raíces y sus efectos nos ayuda a reconocer los síntomas del autoritarismo y a construir sociedades donde la dignidad humana sea lo primero. Gracias por acompañarnos.